Buenas tardes, chicos. Bueno, este video es para el primer año del ciclo superior del taller de albañilería. Si bien clases anteriores habíamos utilizado un sistema en donde colgar los escritos para que ustedes puedan bajar, ahora vamos a incorporar el video clase para que ustedes puedan bajarlo también, ¿no es cierto?, y traducirlo. Voy a formar un grupo con los chicos de la Comisión 1 del primer año ciclo superior, en donde vamos a mostrarle el link para poder bajar ese mensajito que le hice a los padres y también, ¿no es cierto?, las clases futuras que vamos a desarrollar. Más que correr con un programa, a mí lo que me importa es que vayan afianzando algunos conocimientos, sobre todo del ciclo superior de construcciones, porque ustedes ya prácticamente han pasado casi la mitad de la carrera, en donde ya se están orientando a recibirse y deben tener conceptos claros. En la primera parte del programa se había visto todo lo referente a lo que hay que cuidar de la salud, a la higiene, prevención de accidentes, todo aquello que forma parte de la obra. Ese es un tema que es fundamental porque realmente una obra en construcciones es una obra de muchísimo peligro. Primero porque se trabaja continuamente con agua, se trabaja continuamente con electricidad, se trabaja en altura, se trabaja con equipos, se trabaja con herramientas y básicamente lo que quería decir, ¿no es cierto?, esa clase que se han grabado en esa oportunidad era que siempre tienen que estar prevenidos, por ejemplo, con cascos en la obra, con guantes, en el caso que no los sea incómodo para trabajar, deben estar prevenidos con botines, por ejemplo, y en altura andamios y arnés o algún tipo así de refuerzo para evitar que se puedan caer. Y bueno, son cosas básicas que ustedes van a aprender y van a desarrollar en el transcurso de su carrera profesional, cuando ya trabajen en obras. Eso era lo fundamental que habíamos visto en la primera parte, o sea, cómo cuidar la seguridad de las personas que trabajan en la construcción. Y la higiene también es fundamental, por ejemplo. Es importante que la persona que realiza un trabajo en obra civil, luego tenga que limpiar y dejar las cosas sin tirar las herramientas, todos los escombros sacados. O sea, una obra tiene que estar perfectamente bien limpio cuando se va. Tienen que acostumbrarse a que cuando llegan tienen una obra limpia y cuando se van dejan la obra limpia para el otro día o para cuando vengan a trabajar. Ahora vamos a cambiar de tema. Durante el segundo semestre vamos a ver hormigón y hormigón armado, vamos a ver esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción, vamos a ver flexión, vamos a ver lo que es una columna, lo que es un tronco de columna, lo que es una columna, lo que es una viga, lo que es una losa, qué es realmente el hormigón, por qué se lo utiliza, desde cuándo se lo utiliza, para que ustedes tengan una idea muy general de todo. Y en el tercer trimestre vamos a ver organización de obras, desde que inician la obra hasta que la terminan, en etapas temas muy sencillos que ustedes puedan recordar, porque la idea es que ustedes puedan comprender desde que se inicia la obra hasta que termina la obra. O sea, tiene que estar clarísimo para ustedes
porque son los ejecutores de ese trabajo. Antes, como introducción al tema de hormigón, vamos a ver algo de física. Ustedes saben que hay muchas materias que se aplican en la construcción. Por ejemplo, un tema, ¿no es cierto?, que me interesa que sepan, al menos como un conocimiento general, es, por ejemplo, definir qué es un objeto, qué es un cuerpo, cualquier cuerpo, una piedra, lo que sea. ¿Qué es un objeto? Por ejemplo, ¿qué es este objeto? ¿Sí? Este objeto está compuesto por partículas muy pequeñas que nunca están pegadas entre sí. Hay un espacio entre partícula y partícula, ¿sí? Ahora, la partícula más pequeña de cualquier objeto que conserva las propiedades de la materia se llama molécula. Molécula, por ejemplo, si yo tengo un objeto de madera, ¿sí?, y lo corto tantas veces a ese objeto que puedo llegar hasta el nivel, hasta el tamaño de la molécula, hasta la molécula sigue siendo madera, o sea, conserva la propiedad de la materia. Yo tengo una molécula de hierro, sigue siendo molécula de hierro. Si tengo una molécula de otro objeto, sigue siendo molécula de otro objeto. En cambio, cuando yo corto ya la molécula, ya se transforman en átomos, cientos miles de átomos, ¿cierto?, que van formando. Ahora bien, los átomos tienen una fuerza electromagnética, un núcleo, electrones que giran alrededor y neutrones, ¿sí? Y positrón también. Entonces, lo que yo quiero ir es al concepto de molécula, para entrar al tema del hormigón. Habíamos dicho que la molécula es la porción más pequeña de la materia que conserva sus propiedades, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el hormigón y cuándo intentó trabajar con el hormigón? Desde la Edad Antigua, por ejemplo, cuando construían grandes construcciones, los egipcios y demás antes de Cristo, siempre o ponían perfectamente bien la piedra para que puedan engarzar una con otra, o en su defecto trabajaban con algún tipo de pegamentos no muy básicos, es decir, que realmente les servía como para sostener una piedra sobre otra. Generalmente en base a caliches, trabajaban de cal, porque la cal es un pegamento muy sencillo. Ahora bien, ¿qué es el hormigón? El hormigón es una piedra artificial, que se compone con tres elementos. Primero, la ripiosa, que vendría a ser ripio con arena, el pegamento o aglomerante, que es el cemento, y el agua. Entonces, yo en una determinada proporción mezclo los áridos con el cemento y con el agua y se me hace una pasta. Esa pasta se seca, ¿no es cierto?, alcanza su mayor resistencia generalmente a los 28 días. Por eso siempre es aconsejable, cuando hacemos una losa o cuando hacemos una viga o hacemos una columna, ustedes han visto que primero yo tengo la armadura, después le pongo maderas, ¿no es cierto?, que es el encofrado, y arriba le echo el cemento por dentro, ¿no es cierto?, y voy golpeando para que se meta todo el cemento, para que vaya tirando todos los espacios del cemento. Bueno,
La duración, por ejemplo, ¿cuándo alcanza la mayor dureza? A los 28 días. Por eso hay que esperar a los 28 días o muy cerca de ellos para recién sacarlos encofrados, en especial, ¿no es cierto?, retirar de las losas, de las vigas, todos los puntales, ¿cierto?, para evitar que se deforme la estructura del hormigón. Entonces, habíamos quedado de que el hormigón es una piedra artificial que se compone con áridos, cemento y agua. Esa mezcla que se produce permite que todas las partículas de las piedras grandes se peguen entre sí a través del cemento. O sea, el cemento tiene la propiedad de pegar, ¿no es cierto?, todas esas partículas muy pequeñas y piedras grandes hasta formar una piedra. Como es una piedra, la piedra trabaja o resiste grandes esfuerzos de compresión. ¿Qué es compresión? Es cuando yo, por ejemplo, tengo un objeto y yo le aplico fuerzas de este lado y fuerzas de este lado, ¿no es cierto?, y los comprimo, ¿sí? Eso es compresión. Entonces, el hormigón tiene una gran resistencia a la compresión y no así a la tracción. ¿Qué es la tracción? Es cuando yo, en vez de apretar el objeto, ¿no es cierto?, trato de estirarlo, ¿sí? Con dos fuerzas trato de estirarlo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Siempre fíjense en el mismo sentido. Ahora bien, ¿y cuál es el comportamiento de un cuerpo o de un objeto cuando se lo somete sobre todo, ¿no es cierto?, a esfuerzos de tracción y compresión? Eso se ve generalmente en laboratorios de física. Ustedes han visto que en la escuela hay unos laboratorios de física, hay unas probetas, ¿sí?, que se hacen de hormigón, unos cilindros, y se las somete a esfuerzos de compresión y de tracción. ¿Falta? Cuando yo someto, por ejemplo, a esfuerzos de tracción un objeto, se pueden dar tres situaciones. Primero, que lleguemos a un estado de elasticidad. Cuando yo estiro, por ejemplo, un objeto, le aplico fuerzas y lo suelto y vuelve a su lugar de origen, es un estado de elasticidad. Por ejemplo, un elástico, tiro, suelto y vuelve a su estado de origen. Ese se llama un estado de elasticidad. Ahora bien, cuando yo agarro un objeto y lo sigo tirando y lo suelto y vuelve, por ejemplo, a su estado, no a su estado original, sino algo deformado, eso se llama un estado de plasticidad. Y cuando yo sigo estirando ese objeto y se producen algunas ranuras o roturas en las fibras de ese cuerpo, ya estamos en una etapa de la rotura. Ahora, ¿por qué vemos este estado, este tema de los tres estados que existen cuando someto a un cuerpo a fuerzas? Porque cuando uno hace, por ejemplo, una estructura de hormigón para una casa, debe calcular de tal manera las cosas que no llegue el esfuerzo que soporte la estructura, no llegue hasta el sistema de rotura, ni tampoco de plasticidad, sino que se quede prácticamente en el de elasticidad. Entonces, para evitar que se rompa o que empiece, ¿no es cierto?, a resentirse las fibras internas de una estructura, entonces yo tengo que aplicarle a una viga o a una losa tantas fuerzas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que me permite dentro del estado de elasticidad. Entonces, ustedes siempre tengan presente que cuando yo someto a tracción un cuerpo,
generalmente se me presentan esos tres estados, ¿sí? Ahora, con la compresión pasa lo mismo, pero se ve menos. Si yo aplico una compresión a un cuerpo, ¿cierto? Y dejo de comprimirlo y el cuerpo vuelve a alargarse, ¿sí? Al revés de la tracción. Si yo sigo aplicando la fuerza y suelto de aplicar la fuerza, ya vuelve a su estado, pero ya no original, sino algo deformado. Y cuando yo sigo apretando, ya se produce la rotura. Es decir, que en esfuerzos de tracción, de estiramiento y de esfuerzo de compresión, se dan esos tres estados del material, que es de elasticidad, que vuelve a su estado natural, de plasticidad, que queda algo deformado, y de rotura cuando se rompen o resienten las fibras internas. ¿Por qué estamos viendo eso? Estamos viendo esto porque realmente durante el tema que vamos a ver de hormigón y de hormigón armado, vamos a ver un esfuerzo que le llaman flexión en las vigas y en las losas, le llaman pandeo en las columnas, que es cuando se pansea, ¿sí? Y donde se producen dos tipos de esfuerzo, uno de compresión del eje neutro para arriba y uno de tracción del eje neutro para abajo en las losas y en las vigas. Y este tema ya lo vamos a ver más gráficamente en una próxima clase. A mí lo que me interesa es que graben ustedes esto, lo que les estoy diciendo, y puedan transcribirlo en una hojita. Otra cosa, con ustedes vamos a armar una comisión, ¿no es cierto? Y ya tenemos una comisión, vamos a armar un sistema en donde yo les voy a pasar los links de todo lo que tienen que bajar. Aquellos alumnos del primer ciclo superior que no hayan bajado todavía el último video que grabé para los padres, por favor muéstreselo porque ya les pasamos el link. Otra cosa, a mí lo que me interesa es que ustedes, cada vez que yo les doy una clase, ustedes la degraben lo más importante posible y que se le queden algunos conceptos básicos nada más. No más de media hoja, por ejemplo, cuarta hoja de escrito es suficiente para mí. Porque a mí lo que me interesa es que ustedes vayan adquiriendo conocimientos y de esa manera ustedes cuando me comunican que ya han desgrabado, yo lo pongo, ¿no es cierto?, ya en la planilla como haber cumplido con esta etapa. Ahora, cuando se le tomen las clases normales, ya quizás se tomarán esos apuntes para ver si entendió, si no entendió. En principio yo me conformo con que ustedes los desgraben, ¿no es cierto?, y se los pueda poner, para que yo los pueda poner y los pueda en la planilla que me exige la escuela. Así que, chicos, ya van a saber de mí, así que estamos ahora intentando este nuevo camino de las videoclases. Muchas gracias.